Nacional de Administración Pública les da la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan para hacer una ceremonia de entrega de la medalla al Mérito Administrativo Internacional Gustavo Martínez Cabañas, uno de los fundadores del INAP y un diplomático muy reconocido. En este caso, a nuestro homenajeado y a quien presento está en la mesa, el señor Héctor Vasconcelos. Este instituto se siente muy honrado de recibir a personalidades de la talla de quienes nos acompañan. Presento en el presidium a nuestro presidente, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez. Se encuentra con nosotros el subsecretario de Turismo, el doctor Humberto Hernández Ladán. Y tenemos también el privilegio de contar con el violonchelista, pues, por excelencia de México, el maestro Carlos Pedro. La administración pública es sin duda y el desempeño en ella es casi una virtud. Para cuando encontramos un buen funcionario público, yo creo que hay que reconocerlo. Quiero decirles que la medalla al Mérito Administrativo Internacional Gustavo Martínez Cabañas se instituyó el 30 de agosto de 2011, otorgándosela a Fernando Solana Morales. Esta presea solo ha sido recibida por José Ángel Gurría, Bernardo Sepúlveda Amor y Alicia Bárcena, que, pues, como habrán podido observar, todos han sido secretarios de Estado. Y hoy se le otorga, ya la subsecretaria y ahora embajadora en los Países Bajos, Carmen Moreno Toscano. Y hoy se le otorga a Héctor Vasconcelos por su trayectoria, su trabajo y su congruencia en la política y en la vida pública del país. Repasando un poco la historia de Héctor Vasconcelos, pues él dice que lo que le motiva es México, que si algo lo ha distraído de sus otras pasiones, porque tiene varias, de las que se van a hablar aquí, ha sido su amor por México y su interés por México, pero también su interés por la política exterior de México. Y de eso nos va a hablar, y para eso le pido que nos acompañe en el micrófono, el subsecretario de Turismo, el doctor Humberto Hernández Ladán. Adelante, por favor. Muchas gracias, Irene. Señoras, señores, para los miembros del Instituto Nacional de Administración Pública nos da un hondo sentimiento de alegría que nuestro presidente, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, haya decidido otorgar en el marco estatutario que norma la vida del instituto esta presea, muy merecida presea, para distinguir la trayectoria de un mexicano excepcional. No ha de ser fácil ser el hijo de José Vasconcelos y de la extraordinaria concertista mexicana doña Esperanza Cruz, pero Héctor lo resolvió con una gran sencillez que le es propia en su carácter, en su personalidad. Hombre ajeno a toda pretensión que pueda lastimar la dignidad humana, se abocó con una enorme disciplina. Héctor tiene una disciplina personal como si fuera militar de carrera, al estudio, y al estudio en distintas ramas del conocimiento que no son fáciles. Se abocó al estudio de las humanidades, al dominio del piano, conocimientos profundos de la música, al estudio de los idiomas. Recuerdo que conté a alguien
que mi amigo Héctor Vasconcelos había terminado un posgrado en Cambridge y se había ido a tomar inmediatamente en el verano un curso intensivo de alemán a Berlín, y a quienes se lo conté a alguien digo en la mesa, es un salvaje. ¿Es así, Héctor? ¿Habías hecho eso? Exactamente. Bueno, esas no son extravagancias, son necesidades que Héctor Vasconcelos fue encontrando como apetito propio de la vida y fue alcanzando metas de las que hoy sus padres estarían legítimamente orgullosos al verlo convertido en el senador de la República con licencia, que parte a Nueva York a representar los intereses de México ante las Naciones Unidas, misión en la que le deseamos a Héctor el mayor de los éxitos, porque la intersección de los conflictos que se está viviendo en este momento se está agudizando a tal punto que todas las luces y señales de alarma se están prendiendo en los tableros del análisis geopolítico. Hoy Héctor tiene una tarea que habrá de definir con mucho, en gran medida, la posición de México ante el mundo frente a la emergencia que en varias zonas crean puntos locales de conflicto. Yo podría hablar varias horas sobre los méritos que tiene Héctor Vasconcelos Cruz para tener la presea que hoy el Instituto Nacional de Administración Pública le impondrá. Pero hay algo que sí debo subrayar. Lo vi presidir la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado con una dignidad y una soltura que permitió capear lo que parecían tormentas políticas insuperables. Y eso revela entonces que Héctor Vasconcelos sí está llamado para ser un buen diplomático. Y lo digo como expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que fui de 1982 a 1988, y varias veces me pregunté en los últimos 5 años cómo irá a salir de esta el presidente de la Comisión, Héctor Vasconcelos. Ha sido un buen ejercicio de diplomacia y de política interior y de algo que siempre acompañará al embajador Héctor Vasconcelos: su compromiso con la educación, la ciencia y la cultura, su idea de que el mensaje de México en el mundo es un mensaje civilizatorio, más allá de los cuestionamientos temporales, de las vicisitudes que se vivan en el país. El llamado de México lo dejó inscrito José Vasconcelos con la raza cósmica, con la idea de que este es el continente que desafió a Kaiserling cuando pensó que era un continente vacío, y Vasconcelos le contestó que era un continente lleno de jóvenes cachorros del viejo león español. Hoy ese mestizaje hace que la vibración cultural de México esté llamada a resolver por nuestra propia voluntad y esfuerzo las grandes carencias que tenemos y la necesidad de superar nuestras diferencias y de superarlas inteligentemente, de superarlas en el marco de un gran entendimiento nacional para posicionar a México como lo que está llamado a ser una potencia en el campo de la actividad cultural, donde el turismo juega un papel muy importante y la contribución de la diplomacia mexicana está distinguiéndose por esa señalada oportunidad. Qué bueno que está aquí Publio Rivera representando a nuestra querida canciller Alicia Bárcena Ibarra, quien hoy se encuentra en Washington en una reunión de alto nivel en materia de seguridad, porque esta es una distinción que el INAH, a través de nuestro presidente, hace llegar al Senado de la República a través de uno de sus pares, el senador Héctor Vasconcelos, a la diplomacia mexicana y la Secretaría de Relaciones Exteriores por uno de sus pares, el embajador representante permanente de México ante Naciones Unidas.
Me ha dado mucho gusto que acompañen a Héctor Vasconcelos esta tarde, un distinguido grupo de intelectuales, críticos de arte, miembros de las Fuerzas Armadas, de los institutos armados del país, señor subsecretario de Marina, almirante Enríquez, gusto en saludarlo, don Carlos Prieto y su distinguida esposa, doña María Isabel Prieto, su hermano Juan Luis Prieto, nuestra muy querida embajadora Roberta Lanudos, todos los que en este momento tenemos motivo para considerar que hoy el Instituto Nacional de Administración Pública, a través de su presidente Miguel Martínez Ansúrez, saluda y reconoce el mérito de un gran mexicano que se ha ganado por esfuerzo propio un lugar señalado en el Ateneo de la cultura, la política y la diplomacia de México. Felicidades, Héctor Vasconcelos. Pues primero que nada, ahí me ganó un poco las presentaciones. Queremos agradecer la presencia de funcionarios, amigos y personas que nos hacen pues el honor de estar aquí en el Instituto Nacional de Administración Pública. Efectivamente, en representación del secretario de Marina, José Rafael Durán, está el almirante Alfredo Enríquez Román. Muchas gracias por estar aquí. En representación del general de brigada y comando de Estado Mayor, José Francisco Terán Valle. También como representante de la Secretaría de Educación Pública, la licenciada Leticia Ramírez Amaya, está Jorge Latelpa Meléndez. Por supuesto, quiero agradecer la presencia de los consejeros del INAP. Está el doctor Gerardo Laveaga, la doctora Esther Pizán, el director de la consultoría del INAP, Ricardo Corral, el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Julio Rivero, el director de la Escuela Nacional de Profesionalización, el doctor Rafael Martínez Pun, el director de Administración y Finanzas del INAP, el maestro Luis Armando Carranza. Y a riesgo de ser muy omisa, quiero agradecer la presencia también de don Fernando Toari de Teresa, de Jesús Silva Márquez. Y bueno, vamos a ir identificando a otras personalidades. Agradecemos a todos de verdad su presencia. Y vamos a proyectar en este momento una pequeña semblanza fotográfica del trabajo de nuestro homenajeado, que debo decir antes de presentar el video, que pues efectivamente él es un diplomático de carrera. Él estudió la licenciatura de Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard, la licenciatura de foros, pero después se fue a Cambridge a estudiar una maestría en Historia Política y un curso para doctorados de Historia en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y pues ha sido embajador en Dinamarca, ha tenido, creo que la primera etapa de su vida pública y como funcionario fue como promotor de la cultura, donde nos echó muchas amistades que hoy lo acompañan aquí, y ha sido pues también catedrático, escritor y músico. Después de escuchar, de ver las fotografías, vamos a hablar de la otra parte, de la música. Adelante, por favor.
nuestro homenajeado, Héctor Vasconcelos, evidentemente, y aquí ya se dijo, fue hijo de una pareja singular, de José Vasconcelos, un gran educador, un político que tuvo una vida larga y pues no debe haber sido sencilla, ¿no? Y de una pianista extraordinaria que ambos le transmitieron la férrea disciplina. El embajador Vasconcelos confiesa que tuvo una niñez muy adulta, muy rodeada de adultos, que quizá le faltó tiempo para el juego, pero también revela, entre otras cosas, que le gusta la música electrónica y los antros, que tomó su infancia o su juventud un poco tarde, pero le llegó, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que más le apasiona, y lo ha dicho también, es su pasión por México y las relaciones de México con el mundo. Después de sus estudios se ha dedicado a eso. Y sin embargo, así como la diplomacia busca unir al mundo y encontrar la paz, pues yo creo que una cosa que sí une al mundo es la música. Ya el maestro Vasconcelos lo ha unido con grandes personajes como el violonchelista, primer músico de México, y yo de verdad le tengo una gran admiración al señor Carlos Prieto, con quien comparte esa pasión por la música y por México. Y entonces le vamos a pedir al maestro Carlos Prieto que nos platique de esa pasión compartida con el embajador. Es para mí un privilegio asistir hoy al otorgamiento de la medalla al Mérito Administrativo Internacional Gustavo Martínez Cabañas al embajador Héctor Vasconcelos. Tuve el gusto de conocer a Héctor en nuestra lejana juventud, en mi caso un poco más lejana todavía. Ambos vivíamos en San Ángel y nos unía la gran afición por la música. Al regresar ambos a México, tras estudios en Estados Unidos y Europa, nos reunimos un buen número de veces para estudiar y dar conciertos. Pude combinar mis largas giras musicales por todo el mundo para dar conciertos con Héctor en Bellas Artes, en la Sala Covarrubias de la Universidad Nacional Autónoma, en la Embajada de la Gran Bretaña y en otros lugares. Además, en 2015 grabamos un video para TV UNAM, que es este que está aquí, que contiene obras de Beethoven para violonchelo y piano, contiene 7 variaciones sobre un tema de Mozart, de Beethoven, y 12 variaciones sobre otro tema de Mozart, de Beethoven también, y contiene obras para violonchelo solo de Bach y obras para piano solo de Chopin y de Bach. Con esta breve introducción quiero decirles que sus estudios musicales fueron de gran excelencia, y esta excelencia ha sido lo que en su vida ha cumplido en todas las metas que se ha propuesto, tanto en la política como en la diplomacia. Expreso hoy mi más cordial felicitación a Héctor Vasconcelos por la medalla que hoy tan justificadamente se le otorga. Gracias. Don Héctor Vasconcelos dice que frente a la disciplina impuesta en su muy temprana infancia para la música,
él sin duda decidió mejor dedicarse a lo que le atraía a la vida de su padre, la literatura y la política. Así lo ha dicho. Sin embargo, cuando se trató de literatura, escribió 3 libros, y les voy a leer los títulos, en donde une pues sus pasiones. 4 aproximaciones del arte de Raúl, su maestro en piano, perfiles del sonido y para entender la música clásica. De manera que sus publicaciones también tienen que ver con esa pasión por la música que ir por la literatura. Se confiesa un lector asiduo de lo que sea. Lo mismo la neurolingüística o las teorías nuevas sobre la conciencia humana que la literatura de todos los tipos, ¿no? Y bueno, por eso y por esa gran personalidad que además le hace tener muchos amigos, es que el Instituto Nacional de Administración Pública ha decidido otorgarle la condecoración. Para explicar un poco y darle referencia a este tema, le voy a pedir al presidente del INAP que nos dirija unas palabras y nos explique por qué se escogió al embajador Héctor Vasconcelos. Miembros del Consejo Directivo, asociados e invitados especiales, apreciados miembros del cuerpo directivo y colaboradores del INAP que nos acompañan este día, sean todas y todos bienvenidos. En particular agradezco la presencia de invitados personales del embajador, representantes del gobierno federal y a quienes nos acompañan en el presidio. Por acuerdo del Consejo Directivo, se ha decidido reconocer el trabajo profesional, trayectoria y huella en el servicio público mediante la entrega de la Medalla al Mérito Administrativo Internacional Gustavo Martínez Cabañas. Dicha distinción, se ha dicho de paso, es la 6ª que se entrega en 69 años. Se entrega para hacer patente nuestro compromiso con la congruencia, el trabajo, la vocación profesional ante una gran variedad de circunstancias cambiantes. Es un privilegio para los integrantes del Instituto reconocer a los servidores públicos que han pugnado por mejorar el desempeño de la administración pública, tanto desde la praxis administrativa como desde la academia. Me congratula presidir esta entrega de medalla como homenaje a quien ha legado una trayectoria profesional de servicio público intachable. Esta es una excelente oportunidad para agradecer y motivar a nuestro gremio a realizar acciones que trasciendan y transformen el devenir político y administrativo del país y también de nuestras relaciones internacionales. La administración pública es el instrumento fundamental para ejercer las decisiones de gobierno, implementar los objetivos y propósitos del Estado, así como mantener la estabilidad política, social y económica del país. De su buena ejecución se logra la confianza de un gobierno. Por eso es importante la entrega de este reconocimiento, porque las personas hacen posible la culminación de estos imperativos institucionales. La administración pública requiere en su función de elementos esenciales de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia y desarrollo de instrumentos para perfeccionar, promover una administración pública de vanguardia. Por lo anterior, además de distinguir a nuestro galardonado,
la entrega de la medalla al mérito tiene el propósito de reiterar el compromiso de nuestro instituto en la profesionalización de los servidores públicos para contar con mejores condiciones que les permitan enfrentar las necesidades de una sociedad en constante evolución. Los retos a los que se enfrenta la administración pública y los flagelos que aquejan a nuestra sociedad requieren replantear. Quisiera resaltar que el trabajo del embajador ya ha sido reconocido antes en distintas partes del mundo. De hecho, tiene entre premios y condecoraciones la siguiente: es el Premio Rey de España de 1985 por la serie de televisión En Busca de México, que fue un programa que se hizo en Televisa. Pero también ha recibido las condecoraciones de la Orden de Isabel la Católica en España, la Orden al Mérito en Polonia, Comendador de la Orden al Mérito de Italia, la Orden al Mérito de Ecuador y la Gran Cruz de la Orden de Davenport en Dinamarca. Además, el doctorado honoris causa de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Y pues hoy el INAP le hace entrega de la presea, para la cual le voy a pedir al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez que le imponga la medalla. Les pedimos que se pongan de pie, todos, por favor, gracias. Gracias. Quiero mencionar también que está aquí nuestro vicepresidente de los institutos, el presidente del INAP, del Instituto de Administración Pública de Tabasco, Carlos Eduardo Flota. Gracias. Y en el público, no lo encuentro, pero estaba también su sobrino Joaquín Vasconcelos, por aquí está. Por favor, ahora sí, escuchemos con la promesa de que va a ser fuertes afirmaciones al hoy homenajeado embajador Héctor Vasconcelos. Doctor Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, maestra Selene Vázquez Alatorre, secretaria del INAP, doctor Humberto Hernández Haddad, subsecretario de Turismo, maestro Carlos Prieto, señoras y señores. Empiezo por expresar mi más hondo reconocimiento al Instituto Nacional de Administración Pública y a su presidente, el doctor Luis Miguel Martínez, por la distinción que hoy recibo y que tanto me honra. A lo largo de los años han sido muchos los amigos que he tenido en esta casa, tanto dentro de su membresía como entre sus dirigentes. Recuerdo en especial a Ignacio Pichardo, con quien trabajé en mi primer cargo público, a Alejandro Carrillo Castro y a Gabino Fraga, amigos todos de muchos años. En el doctor Martínez he encontrado
una fuente de vivo diálogo sobre los más diversos temas. Mi profundo agradecimiento a todos ustedes, señores y señoras integrantes del INAH. Recibo esta distinción a pocas semanas de haber sido designado por el presidente de la República y ratificado por el Senado como embajador y representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas. Llego a Nueva York en un momento crítico para esta organización. Hay quienes piensan que la ONU no se había encontrado en circunstancia tan difícil desde su fundación en 1945. La conjunción de crisis internacionales, tales como la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza y más recientemente el enfrentamiento con los hutíes en el Mar Rojo, aunadas a problemas financieros y a la forma en que opera la estructura actual de la ONU, generan el riesgo de que la organización quede al margen de la solución de los principales problemas contemporáneos. Existen incluso voces que hablan de que la ONU se encuentra encaminada hacia la irrelevancia en la medida en que la organización no ha podido evitar o resolver por sí misma problemas como Ucrania, Israel, Palestina y otros más en décadas recientes. Esto se debe, en mi opinión, a que el organismo no ha evolucionado modificando su operatividad de acuerdo con los cambios ocurridos en la geopolítica global entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el mundo de hoy. En especial, la forma en que funciona con el ejercicio del veto por parte de las grandes potencias y la membresía restringida del Consejo de Seguridad impiden acciones vinculantes de la organización en momentos en que éstas se vuelven decisivas. De poco sirve que la Asamblea General adopte una resolución determinada si ésta puede ser vetada en el Consejo. Recordemos que los miembros permanentes del Consejo son las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. Y por tanto, la conformación del Consejo refleja las realidades geopolíticas de la postguerra. ¿Qué puede justificar que hoy países como la India, Japón, México, Brasil o Alemania no sean miembros permanentes del Consejo? Existen varios proyectos para la reforma del máximo órgano de la ONU. Algunos proponen la ampliación de su membresía y la prolongación de los mandatos de los miembros no permanentes, mientras que otros proyectos se centran en el acotamiento del veto. Hasta el presente, ninguna de estas reformas ha prosperado, pero en 2024 se abren ciertas ventanas de oportunidad para lograr este fin. México ha estado durante años entre los países que han pugnado por la reestructuración del Consejo de manera acorde con la geopolítica actual. Para este año, la agenda de la ONU es muy ambiciosa. En el marco de la Asamblea General, en septiembre próximo, tendrá lugar la Cumbre del Futuro, que aspira ni más ni menos que al logro de un acuerdo global
en torno a los principales e inusitados problemas que enfrenta la humanidad, desde el cambio climático hasta la reglamentación de la inteligencia artificial, pasando por la eliminación de la pobreza, los retos de la bioquímica moderna y la computación cuántica. Cada uno de estos temas representa riesgos y peligros para nuestra especie que no encuentran precedente alguno en los últimos milenios. De hecho, según diversos científicos, historiadores y filósofos, el Homo sapiens nunca, a lo largo de su historia, había enfrentado amenazas tan graves. Aunque a algunos todo esto puede parecerles exagerado, debemos reconocer que la ONU ha tomado conciencia y está en la vanguardia de la preocupación por estos desafíos. Recordemos que el secretario general, Antonio Guterres, ha dicho que el planeta no está ya calentándose, sino que se encuentra en plena ebullición. Quizá ningún otro estadista mundial perciba con tanta claridad y tal sentido de urgencia la gravedad de la situación. Respecto a la cumbre del futuro, no es la primera vez que la ONU se plantea metas tan ambiciosas. Recordemos que en 2015 el organismo planteó los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020-2030, mismos que en 2024 están lejos de ser alcanzados. Habría que cuidar que en este tipo de resoluciones no se persigan objetivos inalcanzables. Con todos sus problemas y limitaciones, la ONU lleva a cabo día con día múltiples acciones en los más diversos terrenos a través de sus diversas comisiones y 15 agencias especializadas que mucho contribuyen a hacer del mundo un mejor lugar. La Organización Mundial de la Salud, la FAO, la OIT, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la UNESCO, entre otras, lo demuestran. Amigas y amigos, quiero aprovechar la atención que me prestan esta tarde para compartir con ustedes una convicción que cada año se afirma más en mi conciencia. Pienso que en el trasfondo de casi todos los problemas contemporáneos, a manera del proverbial elefante en la sala, se encuentra la concentración de la riqueza mundial en menos del 1% de la población global. Mientras que 750 millones de personas sobreviven con menos de $2 al día, el 1% de la población posee el 46% de la riqueza global. Este nivel de desigualdad no solo es moralmente repugnante, sino que es contraproducente para la economía mundial. Para quienes son cristianos, tolerar este estado de cosas representa la más radical negación de los valores que pretenden sostener. Algunos de los más importantes economistas de la actualidad, como Milton Friedman y Thomas Piketty, han señalado en sendos libros que han circulado por el mundo entero que tal desigualdad, tal concentración del ingreso es contraria incluso a los intereses del sistema capitalista. Se trata de un fenómeno mundial y desde luego México lo padece también. Casi todos los problemas sociales y políticos
así como la falta de desarrollo científico y tecnológico, tienen como trasfondo la falta de recursos ocasionada por esta obscena desigualdad. Mientras existan niños que mueren porque sus padres no pudieron pagar una inyección, al mismo tiempo que otros individuos pueden gastar 30 millones de dólares en un collar de diamantes para la mujer en sus vidas, seguiremos padeciendo sociedades con inestabilidad política y descontento social. La desigualdad económica se traduce en desigualdad educativa, en desigualdad tecnológica y científica y, desde luego, en desigualdad política. En Francia, a mediados del siglo XVIII, nadie esperaba o preveía un estallido social de la magnitud de la Revolución Francesa. Según múltiples estudios, la desigualdad era menor que la que existe hoy en el mundo. Y sin embargo, en 1789, el cataclismo ocurrió. Tengo la intuición de que en el presente vivimos un tiempo similar. Las consecuencias de la desigualdad actual están próximas a provocar un cambio de época. No creo que el sistema que conocemos hoy sobrevivirá de aquí a 20 o 30 años. Movimientos como el Occupy Wall Street de 2011 son signos tempranos de que el sistema económico tal como opera hoy es insostenible. Hace pocos meses, incluso un grupo de billonarios propuso un cambio en el sistema y se manifestó a favor de que se instale un nuevo régimen impositivo global que acote sus ganancias. Algo perciben en la atmósfera. Trabajemos para concientizar a toda la sociedad de la inconveniencia de continuar con el aberrante sistema actual antes de que la violencia y el caos hagan lo suyo. Les agradezco muchísimo su atención. Pues como lo prometió, tanto su discurso como sus ideas y propósitos como embajador de México ante la ONU nos hablan de que el mérito hoy es perfectamente creíble y loable, porque va con ideas para innovar un organismo que ya necesita transformaciones y siempre con su pasión por el mundo y por México. Muchas gracias, embajador. Prometiste y cumpliste. Gracias. Y bueno, pues estamos concluyendo. Les queremos agradecer mucho su presencia a todas y a todos, a la comunidad del INAP, que también hay muchos maestros y maestras asociados del INAP que vinieron interesados en este evento. Y les vamos a ofrecer un pequeño brindis aquí en la galería del INAP, para que nos acompañen. Muchas gracias.